Y ya estamos en comunicación con Martín Mosquera. Le voy a comentar a nuestra audiencia, Martín Mosquera es dirigente de Poder Popular y también es editor de la revista Jacobin Latinoamérica, que es una revista de análisis político que viene pisando bastante fuerte, viene ganándose un lugar con sus análisis, su discusión. También tuvimos una posición similar con Martín y con la revista Jacobin frente a lo que había que hacer en el balotaje. Así que un poco la idea es charlar los desafíos que se le presentan a la izquierda frente al gobierno de Milei y las perspectivas de caracterización y de análisis que podamos compartir con él. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Resistencia Online. Facundo, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Ahí te escuchamos perfecto. Disculpa la demora, viste, estamos ahí como es streaming en vivo y se No, nos pisó un poquito con otras cosas. ningún problema. Bueno, danos tus primeras impresiones del gobierno de Milei, de lo que representa, más que nada a partir de la elección y lo que representa esta transición que estamos viviendo. Bueno, para ir a la política más de corto plazo, estamos en una situación de muchísima incertidumbre, ¿no? Estoy diciendo una cosa evidente. De un día para el otro van cambiando los ministros, las políticas todavía no se sabe cuáles van a ser. El contexto económico suministra muchísima incertidumbre. Por ejemplo, un factor que yo suelo hacer énfasis es que hay que prestar muchísima atención a si en estos días se profundiza una mega devaluación, ¿no? Posiblemente Milei quiere una mega devaluación en estos días, aunque empezó más tranquila la transición de lo que parecía, ¿no? Porque una mega devaluación permitiría incluso llegar a una situación hiperinflacionaria, le allanaría el terreno a Milei para aplicar las políticas que necesita. Por ejemplo, la salida del cepo sería inocua, si vos ya precipitaste un salto inflacionario en estos días. Algo parecido a lo que sucedió con Alfonsín y Menem, ¿no? Le suministró una autoridad presidencial, una autoridad política, la hiperinflación a Menem y un apoyo pasivo de la población a medidas drásticas muy grande. Claro, no es lo mismo esa transición que esta, porque estamos a pocos días, ya cambia la ecuación, ¿no? Posiblemente Milei hubiese querido, después del 13 de agosto, cuando estaba en ascenso, ahí detonar un fenómeno de estas características. Yo hice bastante, en los textos que vos mencionaste, o en algunos de los artículos que escribimos, hice bastante eje en la cuestión de la relación entre las crisis inflacionarias y las condiciones de factibilidad para que la población acepte de forma pasiva políticas de tipo antipopulares. Y en segundo lugar, la relación entre los fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios y los fenómenos autoritarios. Las dos cosas Ujú. están muy estudiadas. Y por eso el auge ultraderechista en Argentina tiene una peculiaridad que no tiene en otro lado del mundo y un riesgo adicional que no tiene en otro lado del mundo, que es esta conjunción, ¿no? Perry Anderson, yo no me canso de mencionar esta frase, que la pronunció en una conferencia en Buenos Aires, o sea, no en cualquier lugar, sino no solo en nuestro país, sino un año después de terminada la hiperinflación argentina, en el 92, cuando analizaba los planes de estabilización en América Latina, y él decía, hay un equivalente funcional a la dictadura militar para hacerla aplicar a la población, para hacer que acepte políticas antipopulares. ¿Cuál es la hiperinflación? Es decir, el terror que genera en la población, esa disolución aguda del vínculo social que produce una crisis inflacionaria, crea muchas condiciones de factibilidad para reclamos de orden o de solución de todo tipo, ¿no? En la historia hemos visto que de hiperinflaciones se salió por izquierda por el momento, la Revolución China. Inicialmente la hiperinflación alemana lleva a las tentativas revolucionarias en Alemania, Bueno, pero también recuerda lo que vos decías a la doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? Esto ¿sí? de cómo, digamos, la situación traumática permite la implementación de políticas antipopulares. Sería la solución por derecha. Exacto, exacto. ¿Crees que Milei representa un proyecto fascista? ¿O fue una de las caracterizaciones, ¿no? De algunos de los sectores de la izquierda. Bueno, es uno de los debates. Yo tengo una impresión inicial que no es mi impresión, no es mi conclusión final, pero como que el debate sobre el fascismo está entorpeciendo el análisis del fenómeno que tenemos adelante. Como Bien. si genera cierta pereza intelectual, ¿no? Ver cuáles son las peculiaridades específicas. Porque yo veo dos actitudes, que son dos errores simétricos. La primera es decir, cada vez que hay un elemento autoritario en un fenómeno político, es fascismo. Bueno,
no es así. El fascismo tuvo muchas peculiaridades, algunas irrepetibles, ¿no? No hay partidos de masas como el nazismo, el fascismo italiano, no hay bandas paramilitares dando vuelta como hubo en los años 30, no existe el nivel de brutalización de la sociedad que existió en ese momento, producto de la salida de la guerra, de la crisis económica, de estados todavía no lo suficientemente sólidos como en la actualidad. Con lo cual una repetición mecánica es muy difícil pensar. Claro, claro, Ahora, claro. existe el otro error, que es que en el fondo el razonamiento es el mismo. Que es decir, como no es fascismo, no hay una amenaza a las libertades democráticas. En la tradición del trotskismo, que es con la que estamos discutiendo, o incluso dentro de la que estamos discutiendo, porque son los partidos del FIT la que sostuvieron más o menos este argumento, uno podría simplificarlo de la siguiente manera. Como no es fascismo, el manual del Frente Único, lo que escribió Trotsky en los años 30, no se activa. Entonces yo puedo ser más o menos neutro en un balotaje que enfrenta a un ultraderechista con una coalición una coalición política que representa un frente de clases. Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, si bien, hoy no, es difícil hablar de fascismo, no hay en ciernes un cambio de régimen político, no hay bandas paramilitares, todas esas cosas que son específicas del fascismo todavía no están presentes, podrían estarlas, después si hay tiempo podemos retomar esto en un proceso, pero sí es un fenómeno de extrema derecha. El fascismo no es la única forma de amenazar libertades democráticas. El fascismo no es el único instrumento que utiliza el aumento del factor coercitivo de la dominación política para infligir una derrota a largo plazo a las clases populares, ¿no? Hoy, la dictadura militar no es fascismo. Desde el punto de vista de la definición clásica, Claro. movimiento de masas que institucionaliza método de guerra civil contra la clase obrera, eso no, la dictadura militar de América Latina no tuvieron ningún movimiento de masa atrás. Entonces, hay toda una serie de fenómenos autoritarios entre un gobierno burgués normal, digámoslo así, y un régimen político fascista. Erdogan en Turquía, Bukele en El Salvador, ¿no? Duterte en Filipinas. Bueno, si somos muy restrictivos, a ninguno se le aplica la categoría de fascismo. Pero incluso si somos menos drásticos, el tacherismo fue una forma de autoritarismo. Stuart Hall decía populismo autoritario. Si tuviéramos tiempo, me gustaría volver, porque hay un paralelo, es una analogía histórica que me interesa bastante. Bueno, pero fue una forma de endurecimiento autoritario para infligirle a la clase trabajadora una derrota a la cual hoy día no se levanta, ¿no? Una derrota estratégica de largo plazo. Bueno, yo creo que eso es lo que está planteado. Y por eso el argumento de, como no es fascismo, podemos llamar a votar en blanco, me parece un error estratégico brutal. Y uno puede discutirlo desde la escolástica, podemos ir a los textos de Trotsky de los años 30, y que para mí es un patrimonio teórico excepcional para pensar los fenómenos de extrema derecha, pero podemos discutirlo también en el sentido común. Tenemos enfrente una amenaza, un peligro, que por el hecho de no ser fascismo no se puede minusvalorar, tenemos que hacer algo para enfrentarlo, ¿no? Entonces, me parece, yo creo que la izquierda reunida en el FIT, con excepción de izquierda socialista, del Pollo Obrero, cometió un error clave que hace que ingrese al nuevo ciclo político con un costo político muy alto. Sí, aislado de la vanguardia, ¿no? Porque en realidad la vanguardia política en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, se volcó masivamente a tener esa posición, a rechazar la candidatura de Milei como una amenaza a las libertades democráticas y agruparse tras la candidatura de Massa críticamente, ¿no? Sin apoyarlo, que fue un poco también la posición que mantuvimos nosotros, con una caracterización similar a la que planteás vos. Nosotros no veíamos que el proyecto de Milei fuera un proyecto fascista, si bien tiene elementos, ¿no?, ultra reaccionarios, tiene elementos también pseudo-fascistas, xenófobos, homofóbicos, etcétera. Pero bueno, de alguna manera, ¿esto creés que plantea una reconfiguración de la izquierda argentina? ¿Creés que esto va a generar el surgimiento de nuevas tácticas, que puede replantear la existencia del FITU y el lugar que ocupa? Mira, como cualquier pregunta que refiere al futuro próximo, como estamos en las puertas de un ciclo político nuevo, toda predicción es muy exploratoria. Claro. No sabemos. No sabemos. Mi seguridad que se cerró un ciclo político, pero no para el FITU, se cerró en el país, ¿no? Un ciclo político que tuvo que ver con el 2001, con la hegemonía del kirchnerismo, con la polarización en torno al kirchnerismo, y que estamos entrando a otro. Es muy incierto cuál va a ser el destino del gobierno de Milei, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que tenga un pronóstico muy asertivo te está mintiendo. Digamos, no sabemos. Todavía está. Bueno, ahora, en el marco de la izquierda tampoco sabemos.
podría haber evoluciones positivas, ya sea porque este error estratégico de espacio para que emerja una izquierda, llamémoslo así, una izquierda marxista no sectaria, con un enfoque unitario, con un enfoque de frente único, sí podría suceder. No lo sé si va a pasar. Podría suceder que, como pasó en otros países, que errores estratégicos de esta magnitud generen un aislamiento que a la vez lleve a una revisión interna en los partidos. Podría pasar. El Partido Obrero públicamente tiene un sector que considera que su dirección cometió un error. El PTS no lo sé, no conozco la vida ¿Eso interna. sacó alguna declaración? ¿Hubo algo del Partido Obrero? No, hay muchas declaraciones en redes sociales o conversaciones personales. Claro, es un Pero momento de crisis porque obviamente hubo un cambio de ciclo político, la militancia se encolumnó detrás de una política que para mí evidentemente fue un error. ujú, Incluso, digamos, el lugar que había ganado Bregman en la campaña electoral y la legitimidad que había ganado frente a muchos votantes, incluso del peronismo, la ujú. hubiera podido potenciar si hubiera tenido una política de llamar al voto crítico. Le daría una autoridad para poder opinar ahora sobre las tareas frente a esta transición, por ejemplo, me Déjame parece. detenerme en un segundo en esto que estás Sí, señalando, que es correcto. Recordemos una cosa, para volver a los clásicos. El Frente Único no es solo la alianza defensiva con los reformistas contra la burguesía o la ofensiva de las patronales. Es también una táctica de los revolucionarios para la conquista de la mayoría. Es decir, ujú, es lo que nos da más autoridad para ganar influencia en la vanguardia de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, una delimitación meramente propagandística es insuficiente en comparación con construir marcos unitarios o hacer emplazamientos unitarios y que la delimitación sea el subproducto, la incapacidad de nuestros aliados provisorios de llevar a término una lucha común. Es claro, decir, la izquierda marxista tiene que estar en la primera línea en la lucha contra la extrema derecha. No puede claro. ser los que ponemos cautela y el Mm. peronismo es el que está adelante. Un Sí, ejemplo de eso esto lo lo... desarrolla Trotsky porque si la conducción de los reformistas no va hasta el final, queda desenmascarada frente a tu política consecuente, ¿no? Es un Claro, poco la discusión del ascenso del nazismo en Alemania. fíjate cómo se da acá. ¿Quién no va hasta el final? La izquierda marxista. Claro. ¿Quién va hasta algún lugar? El peronismo. Hasta algún lugar. Todos sabemos la responsabilidad del peronismo. ¿No? Mm. Podemos, no quiero discutir eso. Ahora, esto queda patentemente marcado en términos prácticos con el desempeño de las declaraciones de Sobrero. Cuando Izquierda Socialista, el Pollo Sobrero, sale a decir, yo voy a seguir siendo enemigo político de Massa, pero no puedo salir a defender al que va Clarísimo. a ser neutral respecto al que defiende la dictadura, Mm. genera una corriente de simpatía inmediata. Imagínate lo que hubiese pasado si quien decía eso era Miriam Bregman y ponía todas las estructuras militantes de los partidos del FIT al servicio de una campaña contra la extrema derecha. Mm. Incluso más, no hacía falta llamar a votar a Massa. Había fórmulas intermedias para cumplir un papel en la lucha contra la extrema derecha sin llamar a votar a Massa. Por Mm. ejemplo, la LCR francesa durante mucho tiempo tuvo la consigna ningún voto a ningún voto a Le Pen. Mm. ¿No? Entonces ahí unificaba en un mismo campo el voto en blanco y el voto al candidato, a Macron, en su momento a Chirac, a quien sea. ¿No? También pensando en una situación en realidad diferente, no tan diferente, donde había sectores populares votando a la extrema derecha. En realidad es similar, porque acá pasa algo similar. Bueno, justo te iba a preguntar con respecto a ejemplos históricos y ejemplos de otros países, ¿no? Porque el fenómeno Milei representa parte de una corriente que vimos también con Donald Trump, con Bolsonaro. Uno no puede hacer futurología, ¿no? Y más viendo todavía cómo se reconfigura el gobierno. Parecería que la incorporación de los sectores macristas del PRO también generan una amalgama particular, ¿no? Lo que parecía un gobierno completamente libertarismo puro, digamos, con esta corriente ideológica novedosa, termina encontrando, me parece, o empieza a reconfigurarse como en un punto medio, como un macrismo recargado con parte de los elementos nuevos. Pero yendo al tema de la estrategia y a las tareas que tenemos los que nos organizamos en la izquierda para enfrentar a este gobierno, ¿qué tácticas o qué estrategias dieron resultado en otros países o que vos considerás que fueron exitosas o que marcaron un camino para enfrentar estos nuevos fenómenos? Mira, es una buena pregunta por muchas razones, pero voy a enfatizar una. Es que estamos muy acostumbrados a que la izquierda argentina haga estas cosas. Es Uh-huh. como si la izquierda fuera esto, la izquierda marxista es esto. Bueno, no es así. Esto en realidad es una excepción. La izquierda francesa tuvo algunas corrientes al menos, tuvieron esa táctica. Nunca poner en el mismo plano la extrema derecha y la burguesía convencional.
Llamaron a votar a Chirac, ¿no? La derecha, no el peronismo, la derecha. Si analizamos las posiciones del SWP en Inglaterra respecto a los avances de la extrema derecha, no son estos. Pero te voy a poner un caso mucho más cercano de todo punto de vista, geográfico, político, que es el caso de Brasil. El PSOE de Brasil tuvo una política para mí muy correcta, que fue fruto de debates y polémicas muy fuertes, que consistió en, primero, caracterizar que se está en un momento luego del ascenso de Bolsonaro al poder. En realidad antes, luego del golpe a Dilma, es decir, Temer y toda la contrarreforma que se inicia en ese momento, que concluye, da un salto de calidad con el ascenso de Bolsonaro al poder. Parten de caracterizar lo obvio, que se está en un momento defensivo, incluso reaccionario, todavía no contrarrevolucionario, pero sí reaccionario. Esto que parece una cosa elemental, no es obvio. Yo leo a Altamira diciendo que estamos en una situación prerevolucionaria. Es una cosa de locos. Sí. ¿No? Y eso parece un razonamiento repetido, la idea de que el ascenso de la extrema derecha al poder va a tener como subproducto explosiones sociales. El PT también lo ha dicho. Lo dijo en Brasil. En Brasil dijo, Bolsonaro nace débil, va a haber explosiones sociales. Bueno, esto no se verifica. A veces pasa, pero tener como ese patrón automático por el cual siempre la respuesta a la crisis es por izquierda, no pasa la evidencia histórica que tenemos. Bueno, Sí, hay como un análisis mecanicista objetivista, ¿no? De la acción y la reacción. Exacto. Entonces, en primer lugar, caracterizar que se está en un momento defensivo y que hay una amenaza muy, muy grave, que es la amenaza de una derrota catastrófica para las clases populares. No tanto la amenaza de un régimen político fascista, sino que la combinación de un endurecimiento autoritario del Estado con una set de políticas de shock que genera una derrota como tuvo la clase trabajadora inglesa en los 80, como tuvimos los argentinos. 76, 89 son dos fechas que simbolizan derrota a largo plazo. Entonces, empezar por una caracterización adecuada, que esto no es obvio, ¿no? La minusvaloración que hay en la izquierda sobre lo que está pasando es increíble. Segundo, reposicionar a la organización en una política amplia frente único. Que esto es fácil decirlo y parece obvio, decir alianzas defensivas con lo que puedas, en principio con las corrientes del movimiento obrero, y las corrientes del movimiento obrero son mayoritariamente reformistas. En Brasil es el PT. Tanto en las calles como en la lucha electoral. Y acá hay un debate, otro debate con las corrientes mayoritarias del PIT. Se han cansado de escribir que se podía votar en blanco, es decir, se podía ser relativamente indiferente al resultado electoral de las últimas elecciones porque las cosas se dirimen en la calle y no en las urnas. Bueno, esto reúne algo que para un marxista es una trivialidad. Bueno, en último término, la lucha de clases es lo que dirime los grandes eventos políticos. Ahora, ¿no tiene nada que ver un resultado de una elección presidencial con la lucha de clases? ¿Eso no es lucha de clases también, lo que está sucediendo ahí? ¿Qué hace el FIT cuando se presenta a elecciones? Hace algo diferente a la lucha de clases. Todos los elementos, la lucha política es parte de la lucha de clases. Entonces, además hay que entender que el Estado no es solo el reflejo de lo que pasa en la calle. Esto es una idea que está muy arraigada, incluso en corrientes alternativas. El Estado tiene una fuerza que puede incluso quebrar las relaciones de fuerza. Entonces, no es indiferente quién tiene ese instrumento en sus manos. Entonces, me parece que generar un marco unitario, como sucedió en Brasil, que fue un marco unitario en Brasil entre el PSOL, que fue el partido que rompió con el PT en 2003 cuando Lula empezó a aplicar políticas neoliberales, es decir, un partido principista que no capituló al neoliberalismo, pero cuando se vio una amenaza de estas características, propone políticas de unidad que terminan en la defensa de la candidatura de Lula en primer turno. Que también es una política difícil, pues ya no es esperar el segundo turno, fue el primer turno y fue correcto porque el resultado fue muy parejo. Bueno, no es que tenemos que repetir eso. Lo que digo es, acá cerquita tenemos ejemplos de corrientes marxistas que pueden colocar todo este fenómeno y todos estos riesgos en otras bases. Eso es lo que necesitamos. El problema es que las corrientes que defendemos estos en Argentina somos muy débiles, ¿no? Somos muy chiquitas. Está el peronismo, que es enorme, y a una escala totalmente diferente, está el Frente Izquierda ocupando el sector de la vanguardia, que queda un poco en disponibilidad. Bueno, corrientes que puedan impulsar una política de izquierda, anticapitalista, unitaria y no sectaria, hoy somos débiles. Puede haber una recomposición producto de la nueva etapa, puede haberla, pero por el momento todavía está en una situación embrionaria. Contanos un poco de tu organización y de las perspectivas que tienen en el futuro próximo. Bueno, Poder Popular es la unificación de tres organizaciones, de tradiciones diferentes. Esta unificación de tradiciones es un rasgo que
es un sello que reivindicamos mucho. Es decir, la idea de que estamos en un periodo histórico nuevo, no por estos eventos recientes, sino que desde hace 40 años estamos en un periodo histórico nuevo, es decir, de la caída del muro de Berlín, las reformas neoliberales, digamos, de los años 90 al menos, se cerró un poco el ciclo histórico de la Revolución de Octubre para utilizar la fórmula de Hobsbawm, el siglo XX corto, perdón. Entonces la tarea de la izquierda revolucionaria es en principio poner en el centro las tareas y la comprensión común de las tareas y la etapa, y no tanto los patrimonios históricos que tenemos las corrientes. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, yo provengo de una organización que reivindica, es parte de la corriente mandelista, se le llama en Argentina, la Cuarta Internacional Secretaría Unificada. Y nos unificamos con dos corrientes provenientes de la tradición PRT, del guevarismo, ¿no? Si vamos a la historia argentina, son corrientes que se dividieron en el año 73 por debates sobre la lucha armada. Bueno, dijimos, no nos tenemos que poner de acuerdo sobre esos debates. Tenemos que construir una organización que tenga una política, que la cuestión de orientación para la etapa tenga una comprensión común. Eso nos permitió empezar un proceso de recomposición que queremos seguir con otras organizaciones, otras camadas militantes. ¿Cómo vemos la etapa? Bueno, primero la estamos analizando. Segundo, más o menos en las coordenadas que te fui comentando, ¿no? Una política frente único, una amenaza muy seria, hay que desarrollar marcos unitarios y hay que intentar también construir una alternativa política nueva, ¿no? Porque la lucha contra extrema derecha es difícil si es solo en el terreno social, ¿eh? Lo que va a pasar es que vamos a tener que volver a recurrir a un voto muy ultra crítico al peronismo si es solo en la lucha social, si no construimos una fuerza política nueva. Entonces, bueno, en esas coordenadas, primero con esa cultura inicial que te describía, unitaria, que dé cuenta del nuevo periodo histórico, con un enfoque de frente único frente a una situación defensiva o tal vez reaccionaria directamente, y con la perspectiva de construir un instrumento político nuevo, amplio, que tiene que reunir tradiciones muy diversas. Eso, para decirlo de manera muy somera, es un poco lo que estamos trabajando en nuestra organización. Clarísimo, Martín Mosquera. Hay varios comentarios positivos en el chat diciendo que fuiste muy claro con la exposición. Vamos a estar subiendo la entrevista esta a nuestro canal de YouTube de Resistencia Online y esperamos poder tenerte pronto para seguir debatiendo sobre la situación de la izquierda y la realidad nacional. Con gusto, Facundo. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Martín Mosquera pasó por Resistencia Online y seguimos así.